Pastor Martín, ¿nos puede explicar un poco acerca de la problemática sobre este tema de la pornografía? ¿Cómo está afectando a la sociedad actualmente? Pues la verdad que es algo escalofriante, ¿no? Como cada vez hay más personas que ven y ven pornografía y de forma constante. Cada vez salen estudios, ¿no? Cada vez salen estudios y en esos estudios, ¿no? Tenemos temas alarmantes. Por ejemplo, ¿no? Hace 3 años salió un estudio en el cual decía que había un promedio de visualización de pornografía de 5 horas semanales. Entonces uno dice, wow, hay personas que ven... No, estamos hablando de promedio, es decir, hay personas que pueden ver más y otras menos. Entonces los que ven pornografía, que hay un promedio de 5 horas a la semana, es muy, muy fuerte. También es más acentuada la visualización de la pornografía en los hombres que en las mujeres, pero no de una forma muy exagerada. Las estadísticas nos dicen como el 60% de la gente, ¿no?, de los hombres ven pornografía y como un 40% de las mujeres ven pornografía. Entonces, tenemos estadísticas que empiezan a ser alarmantes. Entonces, es muy importante, ¿no?, que atendamos a esto. Pastor, ¿cómo afecta esto a los niños? ¿Ellos lo ven como un juego? ¿Qué es lo que sucede en sus mentes? ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, nosotros tenemos un mal muy grande, y ese mal grande es cómo cada vez más, ¿no?, tenemos que los niños están abiertos a fuentes donde hay estos males. ¿A qué me refiero eso? Cuando yo era joven, ¿no?, en mi niñez, que fue en los años 70 y 80, el tener pornografía era algo oculto, prohibido, que además la única forma de conseguirlo era a través de los kioscos de periódicos, a través de revistas, que tenían una parte bien grande que decía prohibido para menores de 18 años. Entonces, muy importante que entendamos que hoy día eso no existe. La fuente que tenemos de pornografía no es a través de los kioscos, no es la fuente principal, sino hoy lo tenemos a través de la televisión, a través del internet. También se da otro fenómeno muy importante, ¿no?, que hace que los niños puedan ver pornografía porque no hay una buena supervisión de los padres. ¿Y por qué esto? Por una sencilla razón. Los padres trabajan, los padres tienen pocos niños, no están encima de ellos, y como está abierto, ¿dónde está abierto? En el internet en casa. Entonces, muy importante que entendamos cómo este mal afecta, y afecta de una forma muy grave, afecta de una forma muy fuerte a los niños. ¿En qué porcentajes? Alarmantes. Miren, se publicó una estadística en el año 2011. Estamos hablando ya de hace 5 años, con lo cual ahora debe ser peor. Y dice esa estadística que el 95% de niños ve pornografía. Estamos hablando del 95% de niños adolescentes de 11 años de edad. Entonces, eso provoca serios problemas. ¿Cómo puede ser que un niño de 11 años de edad esté viendo pornografía? El 95%, mis queridos radioyentes. Eso nos dice, ¿no?, las estadísticas. Esas estadísticas es porque el 95% de los padres han descubierto alguna vez a sus hijos menores de edad. Menores de edad. ¿En qué momento lo ven? Cuando están haciendo la tarea y tienen libertad para conectarse a internet. Ese es el 81% de los casos.
Muchas veces los padres dicen, no, yo solo dejo internet a mis hijos cuando están haciendo la tarea, están haciendo los deberes. Y sin embargo, ahí es donde el niño aprovecha, porque a lo mejor le deja una horita, pero el niño aprovecha y se pone a buscar en internet otras cosas. Desgraciadamente no hay buenos filtros, no hay buenas... Nada es suficiente con este mal tan grande que tenemos. Otro lo hace cuando sus padres salen de casa, el 17%. Cuando su padre sale de casa, ¿no? Y el asunto es que ellos dicen que son capaces de sortear, de torear, de hackear el software que muchas veces ponen los padres. Eso dice este estudio del año 2011. ¿Ok? 2011. En este estudio también nos dice que el 62% de los adultos admitieron que habían buscado, accedido a sitios web para adultos. ¿Ok? Entonces, muy importante que entendamos cómo nuestros hijos, nuestras criaturas, están hoy día expuestos. Y cuando estamos hoy día expuestos, es cómo puede ser para la mente de un niño encontrarse con esas escenas tan fuertes. ¿Cómo puede llegar a influir? Pastor, cuando predicamos la palabra en las calles o en los hospitales, a veces en conversaciones con algunas personas sale este tema acerca de la pornografía. Ellos argumentan que esto es saludable y que no afecta ni a la mente ni a la salud. ¿Qué opina usted? Bueno, desgraciadamente no, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Eso siempre ha ocurrido, ¿no? Y los defensores de estos pecados de carnalidad, estos pecados de la carne, siempre van a estar detrás de buscar razones positivas para ello. Pero los estudios científicos, fíjense que todavía no hemos ido a la palabra de Dios en todo el tiempo que llevo de introducción. Los estudios científicos nos están diciendo de cómo en muchas ocasiones nos encontramos con que no es dañino para la salud. De hecho, en el último tiempo se han dado 3 estudios de gran relevancia. 3 estudios, estamos hablando científicos, ya no una encuesta, ya no, sino estudios de categoría de científico. ¿Cuándo un estudio es considerado científico? Cuando es, ¿no?, publicado en un journal académico. Y no es nada fácil publicar en un journal académico porque los intelectuales que son además clasificados como doctores en la materia, son los que dicen que eso tiene una relevancia y una meticulosidad que hacen que sea un estudio científico, un aporte a la ciencia. Y entonces tenemos aquí, ¿no?, el primer estudio que fue hecho por una revista que se llama Archives of General Psychiatry. ¿Okay? Y este estudio lo que dice es que ver pornografía genera un comportamiento adictivo. Es decir, cuando la persona empieza a ver pornografía, el niño, el joven, hay algo que le impulsa y que no puede dejar de hacerlo. Eso significa un comportamiento adictivo. Después esa persona se sentirá triste, se sentirá con remordimientos, sobre todo si es cristiano, sentirá que ha pecado. Pero lo que sí es cierto es que produce adicción. ¿Y por qué? También el estudio lo dice, y es que nosotros tenemos una hormona que segrega el cuerpo cuando tenemos algún tipo de, tomamos algún tipo de sustancia o hacemos deporte, es la dopamina. Entonces, cuando uno tiene relaciones sexuales o cuando uno suelta esa hormona llamada dopamina, pero cuando uno ve pornografía, lo que se da en la persona es una inundación de dopamina. Es decir, tiene un exceso de esa hormona
porque la excitación que tiene la persona en la mente provoca que el desencadenamiento de dopamina sea en cantidades enormes. Entonces, ¿esto qué genera? Genera, ¿no?, adicción. Lo mismo sucede cuando la gente toma drogas, ¿no?, o cuando la gente es adicta a algunos alimentos. Se da también ese incremento de la dopamina. El segundo estudio, ¿no?, es de la Universidad de Cambridge. Ese estudio fue publicado por una revista científica que llamada PLOS ONE, y este estudio de la Universidad de Cambridge, ¿no?, reveló que la corteza del cerebro, ¿no?, juega un papel importante en el centro de recompensa, pero se fijaron en cerebros de personas alcohólicas y cerebros de activos a la pornografía, y se encontraron con que los cerebros, ¿no?, de las personas que veían pornografía eran muchísimo más iluminados o activados, ¿no?, cuando veían pornografía que cuando hacían el mismo tratamiento con los alcohólicos, ¿no? Entonces, vean que es otro estudio que nos está demostrando cómo tenemos un problema de adicción. Y el tercer estudio, ya no quiero aburrirles con estudios porque además los tienen en la página web de sedientos.org. Sí, en la página web de la Iglesia Cristiana Sedientos de Jesucristo, hay un estudio que se llama, que trata, un estudio bíblico que trata sobre la pornografía, ¿no?, que se llama Pornografía, el mal de nuestra era y cómo Jesús puede ayudarte a ser libre, ¿no?, que lo que hace es explicar esos estudios y hace también los links a los estudios originales. Bueno, el tercer estudio está hecho por el Instituto Max Planck de Alemania. Y este estudio se hizo con una muestra de 64 hombres entre 21 y 45 años. Y este estudio llegó a una conclusión, ¿no?, que los adultos que fueron utilizados para ver este estudio veían 4 horas a la semana pornografía, ¿no? Y también observaron que cuanto más pornografía consumía una persona, más se deterioraban las conexiones neuronales. Aquí estamos entrando en un problema, es decir, las personas que ven pornografía, ¿no?, se encuentran con un problema ya no de adicción, sino un tema de atrofiamiento del cerebro. Entonces, la zona encargada de la toma de decisiones del cerebro, del comportamiento y de la motivación, ellos detectaron que se veía alterada. Muy importante. Entonces, no solamente es algo que genera adicción, sino algo que daña al cerebro. Y también hay un cuarto estudio, un cuarto estudio que ha sido el último, hecho por el Journal of Sex Research, y este estudio concluye que produce adicción como el alcohol o las drogas, ¿no?, produce trastornos cardiovasculares, renales, estomacales, endocrinos, entre otros. También reduce la materia gris y de actividad cerebral. Y el último punto es que hay pérdida de memoria. Sí, las personas que tienen este mal tienen pérdida de memoria. Es el cuarto estudio. Entonces, nadie puede decir, querida hermana, nadie puede decir que es bueno para la salud, porque hay 4 estudios, 3 de ellos, ¿no?, de gran relevancia. El cuarto, que es el último, nos dice que hay pérdida de memoria, ¿no?, 3 de ellos indicándonos que hay adicción, y el cuarto que hay pérdida de memoria, ¿no?, y también uno de ellos hemos estado compartiendo cómo se atrofia el cerebro, la toma de decisiones en el cerebro. ¿Amén? En el cerebro. Entonces, muy importante que esto lo tengamos clarísimo. Esto afecta, entonces no se trata aquí de que haya un tema religioso, de tabú, ay no, ni un tema que dice, no, si ves pornografía te vas a quedar ciego. No, es que te van a suceder, está demostrado que te van a suceder cosas peores. Cosas peores.
¿Cómo cree usted que el enemigo Satanás está utilizando este tema para afectar a la mente de los seres humanos? Bueno, la pornografía es un mal que trabaja en secreto. Hoy día los jóvenes, desgraciadamente desde la adolescencia, y hablo desgraciadamente desde la adolescencia porque en esa etapa que empiezan ellos a tener este interés y este desbordamiento de hormonas, se da todo un problema y el cuerpo llama a estas cosas. Tenemos un problema en los colegios, como en los colegios los padres dan móviles a sus hijos, móviles por los cuales pueden almacenar de forma discreta, de forma personal, a escondidas, pueden almacenar pornografía. Estos temas, ¿no? Tenemos que irnos a la Biblia y ver qué es lo que nos dice la Biblia en la palabra de Dios, ¿no? Ver lo que nos dice. Para eso, queridos hermanos, en la palabra de Dios no se usa el término pornografía porque es un término moderno, sino se usa un término que es el de lujuria, un término que sí se utiliza en varias ocasiones en la palabra de Dios. Y ese término de lujuria nosotros tenemos que ir al diccionario para entenderlo. Y en el diccionario el término lujuria, ¿no?, designa como deseo excesivo del placer sexual. Y también el término lascivia, propensión a los deleites carnales, ¿no? En el libro de Gálatas nos encontramos estos términos, ¿no? Hay mucho desconocimiento, pastor, acerca de las definiciones de lascivia, inmundicia, concupiscencia, ¿no? Pero se refieren al tema de pornografía, porque en otros tiempos no había esto, hace 200 años, 300 años, pero ¿qué forma, cuál era la forma con que la gente satisfacía estas cosas, ¿no? Porque, ¿qué nos opina? Bueno, siempre lo ha habido de una forma u otra. De hecho, hay jeroglíficos que están en las pirámides de Egipto que tienen jeroglíficos que son pornográficos. Siempre ha habido, además, teatros. No había la pornografía en vídeo o digital, pero sí había teatros y había lugares. Es más, antiguamente, acuérdense, como había dioses a los cuales se le rendía culto y diosas, como la diosa Afrodita, donde los templos eran lugares, ¿no?, de prostitución, lugares donde además no se pagaba porque eran dioses a los cuales les rendían culto pensando que con eso tenían fertilidad, ¿no? Porque es muy importante que entendamos que siempre ha existido. Por eso la palabra de Dios se está refiriendo con estos temas. Lujuria, un deseo excesivo de placer sexual; lascivia, propensión de los deleites carnales. Hay quien me está escuchando y dice, no, pero eso es necesario porque el sexo... No, vamos a ver. Nosotros tenemos necesidades a partir de las cuales, si no las realizamos, no morimos. Una de ellas es, si no comemos, uno se muere. Tarde o temprano, pero uno se muere. Si uno no duerme, uno se muere. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que nadie se ha muerto por no tener sexo. Entonces, el enemigo siembra en la sociedad estos deleites carnales. Nadie se ha muerto por no beber cerveza. Nadie se ha muerto por no tomar drogas, ¿no? Entonces, sí es cierto que nosotros tenemos, ¿no?, biológicamente un aparato reproductor y el sexo cumple una función, pero otra cosa es que nosotros hagamos uso desenfrenado del sexo. Entonces son cosas diferentes. Si nos vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, nos dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
Vean, y sigue ahí, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones. Pero mira cómo empieza la palabra de Dios con las obras de la carne y dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Y por qué? Pues muy importante, porque los pecados de sexo son pecados que, aparte de trabajar en la persona, le genera adicción y hacen que la persona esté centrado, viva para ello, viva para ello. Entonces es muy importante que nosotros entendamos cómo la pornografía está englobando adulterio, está englobando fornicación, está englobando inmundicia y está englobando también lascivia. Nosotros, en nuestra vida, tenemos que tomar una decisión. Por eso la palabra de Dios nos dice que andemos como de día. En Romanos capítulo 13, versículo 13, que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias. Mira ahí, la palabra ya no nos está diciendo que no andemos en fornicación o en adulterio, porque si nosotros estamos andando en lujurias y en lascivias, entonces estamos andando en camino de pecado. Muy importante este versículo, está en Romanos capítulo 13, versículo 13. Entonces, en nuestra vida nosotros tenemos que tomar una decisión que diga, ¡basta! Es como ese drogadicto. Si ese drogadicto no dice en un momento en su vida, ¡basta! Yo quiero dejar de ser drogadicto. Lo mismo va a suceder con el que es adicto a la pornografía, ¿no? Tenemos que decir en un momento en nuestra vida, ¡basta! Esto es algo que no es el propósito de Dios en mi vida. Esto es algo que no viene bien a mi matrimonio. De hecho, hablando de matrimonio, hoy día es segunda y tercera causa en las estadísticas, causa de divorcio. El que muchas veces el cónyuge ve a su pareja viendo pornografía y esto es causa de divorcio. Otra de las cosas que dicen los estudios es que cuando una persona ve pornografía, tiene tanta dopamina, ha generado tanta dopamina en el cerebro, que después tiene problemas de impotencia, problemas de deseo sexual. Es lógico, pues si está todo el día viendo pornografía, después no va a querer tener una relación íntima con su cónyuge. Entonces, muy importante, afecta eso tan sagrado que ha hecho Dios, que es el matrimonio. Entonces debemos decir basta, basta. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, la palabra también nos dice lo siguiente. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces vean cómo siempre lo mete en estos pecados de la carne. Claro que nadie nos va a llevar a la cárcel, no es un delito emborracharse. Claro que nadie nos va a llevar a la cárcel si practicamos idolatría. Nadie nos va a llevar a la cárcel si no es considerado un delito, si nosotros vemos pornografía, estamos en lascivias, en concupiscencias. Pero, ¿sabes? Es un pecado grave. Entonces dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y por qué? Porque vamos a tener adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vamos a tener estas concupiscencias, ¿no? Estas cosas en todo lado. Uno enciende la televisión y solamente tiene que ver estos programas de Gran Hermano, etcétera, como es todo, ¿no? Un tema carnal, es satisfacer, ¿no? Basta con que uno vea una película y estas películas traen, ¿no? Homosexualismo, traen orgías, traen también fornicación, traen adulterio. Entonces basta, lo tenemos en todos lados, somos bombardeados. Ustedes imagínense en esta era los niños que por la propia curiosidad que tiene un niño y que empiezan desde los 11 años haciendo eso, desde los 11 años. Para más adelante voy a dar una serie de consejos para todo este tema, ¿no? ¿Cómo ser librados de la esclavitud?
Porque tenemos que tener en cuenta algo. La persona que es adicta al alcohol, adicta a las drogas, adicta a algún pecado carnal, al adulterio, a la fornicación o a la pornografía, es esclavo del pecado, nos dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, las cosas de Dios son libertad, pero los pecados de la carne son esclavitud, y somos esclavos del diablo, de Satanás, somos esclavos del mal, somos esclavos. Y la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, el mismo Señor Jesucristo nos dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Vuelvo a repetir, porque es muy importante, Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que permanezcamos en la palabra de Dios? Pues significa lo siguiente, que tenemos que leer la Biblia. Tenemos que informarnos desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista de las escrituras bíblicas, desde un punto de vista de lo que Dios desea de nuestra vida, si es algo bueno, algo malo, si es algo que le agrada a Dios o no. Y poner en práctica eso. Eso significa permanecer. Ahora mismo nosotros estamos conociendo con este programa de radio, estamos conociendo cómo la pornografía es algo que está detallado en la Biblia, ¿no? Como con concupiscencias, con los términos lascivia, está detallado también, ¿no? Como hemos estado diciendo, con el término lujuria, ¿no? Entonces estamos conociendo. Pero de nada sirve si nos entra por un oído y nos sale por otro. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que si permaneciereis en mi palabra, si nosotros empezamos a poner en práctica, ¿no?, la palabra de Dios, seremos verdaderamente los discípulos de Dios. Vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. Hay una promesa. Tú, radio oyente que me estás escuchando, que estás ahora entendiendo cómo la pornografía es malo para tu salud, malo para tu cerebro, malo para tu vida, y malo también porque no está dentro del camino de Dios, sino está por el camino ancho, no por el camino de Dios. Entonces, muy importante, ¿no? Dios nos va a hacer libres. La verdad os va a hacer libres. Esto está en San Juan, capítulo 8, versículo 31. El diablo quiere que nosotros seamos esclavos. Esclavos del tabaco, esclavo de las drogas, esclavo, ¿no?, de los placeres sexuales, carnales, ¿no? Nada hay de malo el sexo en el matrimonio. Es como Dios lo ha diseñado. Pero todo lo que sea fuera del matrimonio, a través, ¿no?, de la pornografía, a través de la fornicación sin estar casados, a través del adulterio, estando casados, teniendo... Todo eso lo que hace es que seamos esclavos de esos vicios. Y el diablo está feliz de ello. Por eso el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 8 de San Juan, en el versículo 34, dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú le preguntas a una persona que tiene 3 mujeres, ¿no?, y tú le dices: oye, ven, vamos a la iglesia, Dios te ama. Te dice: no, déjame. Tienes que dejar las 3 mujeres. No. ¿Me entiendes? A la persona que se emborracha todos los fines de... No, deja de... No. A la persona que está viendo pornografía, deja de ver ¡No! ¿Por qué? Porque es esclavo, dice la palabra de Dios, esclavo del pecado. Y nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que deja que Cristo entre en tu corazón, Cristo entre en tu vida, Cristo te transforme y vas a ser libre del pecado de pornografía, del pecado de masturbación, del pecado, ¿no?, de sodomía, del pecado de adulterio, del pecado de fornicación, solamente si Cristo entra en tu vida. Solamente. Por eso la palabra del Señor, ¿no?, nos habla y nos insta que seamos libres.
Si Jesucristo, si el Hijo nos liberta, seremos realmente libres. Y aquí mismo el Señor Jesucristo en el versículo 34, el mismo Señor Jesucristo nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así le decía a los judíos. Si tú no quieres hacer las cosas de Dios y estás obcecado en hacer las cosas que no son de Dios, entonces, oye, no eres hijo de Dios, sino eres hijo del otro. Y así les hablaba fuertemente. Yo quiero que entendamos también cómo la pornografía es la primera entrada, la base para contaminar la mente y hacer otros tipos de pecados más fuertes, ¿no? Más fuertes. Y aparte es que hay estudios que demuestran eso, ¿no? Por ejemplo, los pecados de fornicación, de adulterio, ¿no? Uno pierde toda sensibilidad. Y el pecado también de sodomía, homosexualismo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 27. Y mira lo que dice la palabra de Dios. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos retribución debida a su extravío. Vuelvo a repetir, esto está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿A qué se está refiriendo con el uso natural de la mujer? Pues muy sencillo. El hombre, ¿no?, ha sido diseñado, ¿no?, con un miembro masculino, y la mujer ha sido diseñada con un miembro femenino. Estamos en un programa cristiano y estoy tratando de ser, a buen entendedor, pocas palabras. Un caballo ha sido diseñado con un determinado miembro masculino para el caballo macho, y para el femenino, ¿no?, también ha sido diseñada la yegua. Entonces, dentro del plan de Dios, cuando tiene cópula los animales, el objetivo es que los animales utilicen esos miembros. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos hablando del el ser humano, el hombre y la mujer. Dios ha creado el miembro del hombre, el miembro de la mujer, y el plan de Dios es que nosotros utilicemos esos miembros. Pero cuando se deja el uso natural es utilizar ya no la vagina de la mujer, sino utilizar otras partes. Por ejemplo, utilizar la boca, o utilizar el ano, o utilizar otras partes que no es el plan. Ustedes han visto, por ejemplo, los animales que tengan sexo oral. No. Ustedes han visto que tengan sexo anal. No. No. ¿Y por qué? Porque no está dentro del diseño de Dios que un caballo con su yegua tenga sexo oral. No está dentro del diseño de Dios, ¿no?, que tengan sexo anal, porque el diseño de Dios es perfecto. Sin embargo, la pornografía, los pecados de lujuria, concupiscencia, hacen que nosotros veamos con la pornografía atrocidades y media, y que después se despierten, como dice aquí. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Ya no solamente con la mujer, sino unos con otros. Pecado de homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo retribución debida a su extravío. Entonces, en la palabra de Dios nos dice, si nosotros nos vamos, ¿no?, que hay estudios además que lo demuestran, ¿no?, el pecado, las personas que son homosexuales, ¿no?, tienen un consumo constante de pornografía. Entonces, va unido a la pornografía a todos estos temas sexuales. Entonces, ¿qué fue lo que también nos ha dicho el Señor?
nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra vista. La vista es clave. ¿Por qué? Porque yo puedo pecar, según el Señor Jesucristo, ya no solamente ¿no? viendo pornografía, sino si por la calle yo estoy deseando a una mujer. Mira lo que dice la palabra de Dios en San Mateo 5:27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, a una mujer o a un hombre en el caso de una mujer, ¿correcto? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, ¿por qué me está diciendo eso la palabra de Dios? O sea, hermano, que si yo veo pornografía me tengo que sacar el ojo. Si yo veo a una mujer y la deseo, mejor me saco el ojo. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? Pues muy sencillo, hay que cortar con eso. Si tú tienes focos de contaminación, amistades, por ejemplo, que te inducen a ver pornografía, amistades que te inducen a tener relaciones fuera del plan de Dios, tienes que cortar. Eso significa cortar. Tienes que dejar esas amistades, tienes que dejar esa televisión. Coge la televisión y tírala por la ventana. Eso es más sencillo que sacarte el ojo, ¿sí o no? Tienes que quitar el internet, el Facebook o la cosa que haga que tú tengas focos de contaminación. Y en el momento que tú cortes con eso, el Señor va a entrar en tu vida. El Señor te va a hacer sentir. Por eso la palabra de Dios dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Saca de tu vida, hermano o radioyente, cualquier cosa que te incite, motive a cometer esos pecados. ¿Tienes CDs? Tíralos. Si tienes videos grabados en la computadora, bórralos. Si tienes películas, tíralas todas. Si tienes internet que te lleve a eso, corta el internet de tu casa. Si tienes televisión, cable, programas, córtalos. Córtalos. El Señor te está diciendo, sácate el ojo, córtalo. Eso es mucho más sencillo que cogerte y sacarte los ojos, ¿sí o no? Entonces, muy importante que entendamos, ¿no?, cómo el Señor quiere ¿no?, un cambio en nuestra vida. Pastor, es increíble cómo afectan estos pecados a la vida del ser humano. En el caso de las mujeres, ¿qué tan fuerte es, pastor? Porque mucho se habla de los varones, pero en el caso de las mujeres también hay tema pornográfico, ¿o es en menor grado? Es en menor grado, como dicen las estadísticas, pero también es cierto que los estudios nos dicen que cuando la mujer es dependiente, es adicta a estos temas, ¿no?, lo es incluso con más fuerza. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cómo el Señor, esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Hay quien piensa que es solo cosa de hombres, no es así. Sí es cierto que quizá el hombre, por su naturaleza, es un poco más propenso a eso, pero cuando la mujer es adicta, también. También es un tema que, como he indicado antes, la sociedad nos induce a eso, a esa carnalidad. Entonces nosotros tenemos que cortar todas esas cosas. ¿Dónde lo vemos? En la vestimenta de la mujer, ¿no? La mujer es la que se pone tacones, o se pone minifaldas, o se pone ahí, lo que está es mostrando esa concupiscencia, está mostrando esa pasión, ese deseo de llamar la atención para después
¿no? Tener algún tipo de conducta. Sin embargo, por eso la palabra de Dios nos habla de cómo la mujer debe vestirse con pudor y modestia, nos dice la palabra de Dios. Después, otra de las cosas muy importantes, yo quiero que nosotros tenemos que tener mucho temor de Dios. Los hombres no mirar a las mujeres porque el Señor nos ha dicho bien claro, el mismo Señor Jesucristo, aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó, ya adulteró con ella. Y también las mujeres pensar de cómo la naturaleza del hombre, como animal, es animal racional, pero hay una naturaleza, al igual que un caballo o un toro, cuando no ve a una animal femenino de su especie que está en celo, pues como hay un instinto animal. Bueno, nosotros los hombres también tenemos un instinto animal, ¿no? Pero claro, el instinto animal no puede estar por encima del instinto racional. Entonces, pero sí tenemos una naturaleza como hombres. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta de que nuestra vestimenta, cómo vistamos, cómo nos conduzcamos, cómo ¿no? afecta y podemos hacer pecar a otras personas, a otros hombres. Yo no puedo coger y decir como mujer cristiana, bueno, ese es el problema del prójimo, no, porque yo tengo que tratar de ser santa para Dios y no puedo inducir a otras personas a que pequen. Eso es muy importante, por eso es muy importante como nosotros, lo más importante no es lo externo. Lo externo es un envoltorio, ¿no? Y si nosotros estamos usando ese envoltorio para temas pecaminosos, tarde o temprano vamos a tener mano de Dios. Lo más importante es lo interno, por eso dice que nos vistamos en lo interno, ¿no? Con espíritu afable, que es de agrado al Señor. Eso nos dice la palabra de Dios. Muy importante también que tengamos en cuenta cómo el Señor quiere entrar en tu vida, en tu corazón. Entonces, si tú me has escuchado hoy y tienes este problema, lo primero que tenemos que hacer es una oración. Y una oración pidiéndole al Señor que entre en tu vida, que entre en tu corazón. Una oración en la cual tú le digas, Señor, yo quiero que entres en tu vida. Ahora la vamos a hacer, ¿no? Y si eres hermano, ya has recibido a Cristo en tu corazón. Tienes que dejar este pecado. Estas clases de pecados y muchas veces que están ligados a espíritus ¿no? que están ahí y que están tratando de hacerte caer, no salen sino con oración y ayuno. Tienes que ayunar, tienes que orar. Habla con tu pastor, habla con las personas adecuadas en la iglesia. No tengas temor en contar tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que uno está contándole al pastor, diciéndole yo padezco de esto, el pastor va a poder guiarte, ya sea con la palabra de Dios como hemos hecho hoy día, y ya sea también, muy importante hermanos, no con oración, con ayuno. La oración del justo puede mucho. Yo quiero que hagamos ahora una oración, ¿no? Si estás en tu casa, si me estás escuchando, si me estás viendo a través de YouTube, ¿no? Cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón y repite conmigo. Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi vida, que tú entres en mi corazón, que me cambies, que me transformes, que me llenes de tu santo poder, porque grande eres tú, poderoso Padre y poderoso Rey. Yo quiero que tú conduzcas mi vida. Líbrame de adicciones. Ayúdame a superar toda adicción carnal, porque yo sé que no vienen de ti. Quiero que me cambies y que me transformes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nada más, mis queridos hermanos, hacerles recordar que tenemos un estudio bíblico que además es muy famoso, ¿no? Dado la vuelta al mundo, sobre la pornografía en la página web www.sedientos.org. Les vuelvo a repetir, es muy sencillo porque es sedientos.org, www.sedientos.org. Nada más. Gracias, Pastor Miguel. Muy importante el tema que ha tratado hoy día.
un tema que afecta en gran manera a la sociedad en estos tiempos.